ese año duro, el que casi me quiebra, terminó siendo el que me despertó. De ahí nació algo que pocas personas se atreven a nombrar: el autosabotaje. Ese patrón invisible con el que nosotras mismas destruimos lo que más queremos. También respalda, y es: las palabras que usas para describirte no son neutrales, son instrucciones que salen de ti. Cada vez que digo a mí nunca se me ha dado bien el dinero, le estoy dando una orden a mi cerebro para que confirme esa historia. Y mientras cada vez queremos ser perfectas, otras personas menos preparadas avanzan sin pedirle permiso a absolutamente nadie. Y eso es lo más importante, el primer paso. Pero hay algo más arraigado en nosotros, y son esas creencias, esa parte psicológica de la que se obvia y que puede partir de ahí nuestro cambio. Bienvenidos a Ángel sin Corbata, un espacio donde hablamos de dinero, de hábitos y de crecimiento sin filtros y sin corbata, literal y figurativamente. Vamos a hablar de la relación emocional con el éxito y con el merecimiento. Este episodio está pensado especialmente para nosotras las mujeres, aunque si nos escucha un hombre, quiero que sepa que gran parte de esto también le atraviesa. Muchos de estos patrones no tienen género ni tienen historia. Para esto me voy a apoyar en dos libros que a mí personalmente me movieron el piso cuando los leí en medio de mi propio proceso. El primero es You Are Badass and Making Money, de Jen Sincero, y que básicamente es una declaración de guerra contra todas las creencias limitantes que tenemos sobre el dinero y sobre lo que merecemos. Y el segundo es The Mountain is You, de Brianna Wiest, que habla de algo que pocas personas se atreven a nombrar: el autosabotaje. Ese patrón invisible con el que nosotras mismas destruimos lo que más queremos. Dos libros distintos y una misma verdad que yo viví en carne propia. No es el mundo el que te pone límites, eres tú quien construye la montaña que luego dice que no puede escalar. Y hoy vamos a entender por qué y, más importante, qué hacer con eso. Brianna Wiest empieza su libro con una pregunta que parece simple, pero que cuando te la haces de verdad te detiene en seco. ¿Qué pasaría si la persona que más te sabotea eres tú misma? Cuando leí esa frase por primera vez, pensé en mi propio emprendimiento. No fue la falta de mercado, no fue solo la falta de capital. Hubo decisiones, aplazamientos, silencios míos que hoy, con distancia, reconozco como un autosabotaje puro. Y no porque yo sea autodestructiva o porque tenga algo malo, es porque el cerebro humano tiene un mecanismo muy poderoso y muy traicionero. Prefiere lo conocido, aunque lo conocido duela, a lo desconocido, aunque lo desconocido sea exactamente lo que quieres. El libro de Mountain is You, de Brianna Wiest, plantea que el autosabotaje no nace de la falta de deseo, sino del miedo a que ese deseo realmente se cumpla. Un miedo con raíces mucho más antiguas de lo que solemos aceptar. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que puedes querer más dinero, más estabilidad, más reconocimiento con todo tu corazón, y al mismo tiempo tener una parte de ti que hace todo lo posible para que no llegue, que pospone, que no cobra lo que vale, que regala su tiempo y su talento, que cuando la oportunidad llega encuentra 1000 razones para no tomarla. ¿Y de dónde viene esto? Wiest dice que viene de creencias que formamos muy temprano sobre quiénes somos y qué lugar ocupamos en el mundo. Creencias que nadie nos dijo explícitamente, pero que absorbimos como esponjas de lo que vimos y vivimos. En mi caso, vengo de una familia de estrato medio, sin lujos, pero sin las carencias más duras tampoco. Y aún así, algo en mi cabeza había decidido que el dinero fácil, el dinero abundante, era para otro tipo de gente. Así que acá les voy a hablar de algunas creencias, como por ejemplo: el dinero es para todos, no para personas como yo. Si creciste en una casa donde el dinero alcanzaba, pero nunca se hablaba de él como algo que se pudiera multiplicar. Otra creencia es: si tengo mucho, algo malo va a pasar. ¿Viste que cuando las cosas iban bien, siempre venía algo que las arruinaba? O también: no soy suficiente buena para eso. Te exigiste tanto siempre que nunca fue suficiente, ni siquiera cuando lo lograbas. Cuando mi emprendimiento cayó, mi primera lectura fue:
el mercado no estaba listo, los tiempos no eran los correctos y probablemente algo de eso era cierto, sí. Pero meses después, revisando papeles, revisando decisiones, entendí que hubo momentos exactos en los que pude cobrar más, pedir ayuda, tomar un riesgo calculado, ser organizada, y no lo hice. No porque no supiera cómo, sino porque una parte de mí no terminaba de creer que merecía que ese negocio, que ese esfuerzo me diera el resultado y que yo misma quería. Nombrar eso no fue cómodo, fue, sin embargo, el inicio de todo lo que vino y está sucediendo. La montaña no está afuera, dice Weist. La montaña somos nosotros mismos, eres tú. Y eso que parece una condena en realidad es una liberación, porque las montañas que construimos nosotras mismas las podemos desmantelar. Piensa en una oportunidad que rechazaste, una conversación de dinero que evitaste o una meta que pusiste y luego bajaste sin razón real. ¿Qué creencia estaba detrás de esa decisión? No la razón que te diste, la razón real. Esa es tu montaña y nombrarla es el primer paso para empezar a bajarla. Y aquí viene la idea más incómoda del episodio. Y te la digo con todo el cuidado del mundo, porque a mí también me dolió leerla la primera vez. Jen Sincero, en el libro You Are Badass at Making Money, plantea algo que la primera vez que lo lees quieres cerrar el libro. Sincero sostiene que tu situación financiera actual es ante todo un reflejo de tus creencias sobre el dinero y sobre lo que sientes merecer tener, no un reflejo de tu inteligencia ni de tu liderazgo. Antes de que te sientas que esto te está culpando de todo, quiero que escuches la segunda parte de esa idea, que es la que lo cambia todo. Si tu situación financiera refleja tus creencias, entonces cambiar tus creencias cambia tu situación financiera y no al revés. La mayoría intentamos hacerlo al revés. Yo lo hice durante años. Cuando el negocio empiece a dar resultados, ahí sí voy a sentir lo que merezco. Pero nunca funciona así. Primero tienes que creer que lo mereces y entonces el dinero, la oportunidad, el cliente responde a esas creencias. Suena autoayuda fácil y desarrollo personal, que de hecho discrepo con muchas ideas de estos temas. Pero a mí también me sonó hacia el principio. Sin embargo, pensemos en esto desde un ángulo más concreto, el de mi propia gestión de proyectos. Si no crees que mereces cobrar más por tu trabajo, nunca vas a salir a pedir un aumento ni a subir tu tarifa, aunque los números y tu experiencia lo respalden de sobra. Si crees que el dinero se va solo de tus manos, vas a encontrar inconsistencias, formas de que eso se confirme. Si crees que hablar de dinero es de mala educación o de personas ambiciosas y frías, nunca vas a tener las conversaciones financieras que te benefician a ti. Las creencias no son pensamientos abstractos, son instrucciones que le das a tu comportamiento todos los días. Una colega con la que trabajé de cerca de gestión de proyectos amaba lo que hacía, pero llevaba años cobrando apenas lo suficiente para sobrevivir. Tenía una creencia muy arraigada y era que las cosas que amas no deberían cobrarse caro. Cuando la cuestionó de verdad, entendió que no tenía ninguna base real, que cobrar bien por su trabajo no la hacía menos auténtica. En pocos meses ajustó sus tarifas, perdió un par de clientes sí, pero ganó varios nuevos, mejor alineados con lo que realmente ella ofrecía. El trabajo no había cambiado, lo que cambió fue lo que ella creía que merecía. Ahora, Sincero, en su libro, tiene una frase que me acompañó mucho durante mi propio proceso. Decide que mereces lo que quieres, no porque lo hayas ganado con sacrificio, sino porque decidiste que sí. El merecimiento no se gana, el merecimiento siempre se decide. En este punto me gustaría hacer una acción, que hicieras una acción. Escribe tres creencias que tienes sobre el dinero y que nunca has cuestionado. Pueden ser frases que escuchaste de niña, cosas que siempre has sabido o ideas que simplemente das por hecho. Ahora, al lado de cada una escribe, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente mía o la heredé? ¿Me sirve hoy? Ese ejercicio hecho con mucha honestidad puede moverte meses de presupuesto. Ese ejercicio hecho con honestidad
puede moverte más que meses de presupuesto. Primero hay que aterrizar la conciencia sobre este tipo de creencias que tenemos en nuestra vida y que muchas veces ni siquiera sabemos que están dentro de nuestros pensamientos y por ende no nos dejan avanzar. Ahora vamos a aterrizar un poquito también lo que hablábamos anteriormente, que era el sabotaje. Entonces ya sabemos que la montaña existe y ya sabemos que el dinero refleja nuestras creencias. Ahora vamos a hablar de algo muy concreto. ¿Cómo se ve el autosabotaje en el día a día financiero? Porque muchas veces no lo reconocemos porque no tiene cara de enemigo, tiene cara de excusa razonable y créeme, yo me la creí durante mucho tiempo. Weiss en su libro identifica 3 formas en las que el autosabotaje aparece disfrazado. Te voy a contar las 3 que más viví yo misma durante mi año duro. La primera es procrastinar las decisiones financieras importantes. Ojo acá. Ya uno dice a veces, ya lo reviso la próxima semana, después hago ese presupuesto, después reviso realmente cómo van mis ventas, mis costos y gastos. O cuando el negocio se estabilice me siento a hacer el presupuesto, ya cuando empiece a ver como ganancias. Pero no, así no son las cosas, el derecho es otro. O también cuando las cosas estén más claras empiezo a ahorrar de nuevo. El autosabotaje ama el futuro, ¿saben por qué? Porque en el futuro nunca pasa nada. La segunda es que minimizamos nuestros propios logros. Alguien me felicitaba por sacar adelante proyectos completos o como veían de linda mi tienda y yo inmediatamente restaba importancia. Decía, fue suerte o cualquiera lo hubiera hecho igual. Todavía me falta mucho por saber de verdad de esto, decía yo. O sea, como que todo ese esfuerzo que yo estaba haciendo, mi conocimiento, lo que estaba enseñando, para mí era como cualquiera lo puede hacer. Y no es así. Obviamente, sí se puede, pero digamos que dar esos primeros pasos cuestan y llegar hasta ese punto debería valorarse. Esto no es humildad, es una forma de evitar ocupar el espacio que me correspondía. Yo trataba de evitar ese espacio, ese esfuerzo y esos logros que estaba realizando por mi propio mérito. Y la tercera, el síndrome del impostor disfrazado de perfeccionismo. Por ejemplo, decimos cosas como todavía no estoy lista para lanzar ese proyecto, todavía no quiero hacer ese podcast, todavía me falta el micrófono y una buena cámara para hacer un podcast, necesito un certificado antes de cobrar todo eso. Pero la perfección nunca llega, chicos, la perfección nunca llega. Y mientras esperamos ser perfectas, otras personas menos preparadas avanzan sin pedirle permiso a absolutamente nadie. Y eso es lo más importante, el primer paso, con lo que hay. Con nuestro PMB, con nuestro producto mínimo viable, con lo que existe, con la cámara que tenemos, con el micrófono que tenemos, con lo que hay en este momento, lo más importante es dar ese paso, ese primer paso. Y saben, el autosabotaje rara vez llega gritando, llega susurrando razones muy lógicas para quedarte exactamente donde estás, porque le gusta mucho la comodidad. Y aquí quiero traerte otra historia que no es mía, pero que confirma exactamente este punto y que puedes verificarla buscando. Es la historia de Sara Blakely, me excusan ahí si se dice así el nombre, fundadora de Spanx. Antes de crear una de las marcas de moda íntima más grandes del mundo, Sara fue vendedora puerta a puerta durante años. Enfrentó rechazo tras rechazo de fabricantes e inversionistas y ni siquiera tenía experiencia en la industria de la moda. Lo que hizo diferente a Sara no fue la ausencia de miedo, fue cómo se relacionaba ella con el fracaso. Su padre le preguntaba de niña en cada cena familiar en qué había fallado ese día y celebraba sus intentos fallidos como prueba de que se estaba atreviendo a algo nuevo. Esa educación temprana reescribió su relación con el error. Para ella el único fracaso real era no intentarlo. Esa mentalidad la sostuvo durante años de rechazo comercial hasta que Spanx despegó. Y hoy es reconocida como una de las mujeres que construyó una fortuna sin herencia, sin socios, desde cero. Y lo que me impacta de la historia de Sara es que no esperó a sentirse lista, ni a que el miedo desapareciera. Actuó con el miedo ahí encima, presente. Eso es exactamente lo contrario del autosabotaje disfrazado, de perfeccionismo, que a veces esperamos a que todo esté bien para poder arrancar. Entonces, en este punto, quiero que pienses en algo que llevas tiempo queriendo hacer con tu dinero, con tu carrera y que no has hecho por algún motivo. Ahora, hazte esta pregunta con toda la honestidad que puedas. ¿Qué es lo peor
¿Qué podría pasar si lo hago y funciona? Sí, eso. No si falla, si funciona. A veces el miedo más profundo no es el fracaso, es al éxito. Y esa respuesta te dice todo, te va a decir todo, analízala muy bien, piénsala muy bien. ¿Qué es lo peor que podría pasar si funciona? Llegamos a la parte que más me importa de todo este episodio, porque hasta ahora hemos hablado del problema y yo misma te he abierto una parte bastante íntima de mi historia. Ahora vamos a hablar de la salida, la que a mí me tocó construir desde cero, sola, a mis 35 años, con una conciencia aterrizada, con una conciencia despertada. Jen Sincero dice, las creencias limitantes no se superan solo con lógica, se superan con experiencias nuevas, con acción, con decisiones que contradigan la historia vieja. Y eso empieza con algo que parece pequeño, pero que es enorme. Cambiar el lenguaje con el que te hablas, la historia que te cuentas. Sincero y Wise coinciden en algo que la neurociencia también respalda, y es las palabras que usas para describirte no son neutrales, son instrucciones que salen de ti. Cada vez que digo, a mí nunca se me ha dado bien el dinero, le estoy dando una orden a mi cerebro para que confirme esa historia. Cada vez que digo, estoy aprendiendo a manejar bien mi dinero, le estoy dando una instrucción diferente. No se trata de mentirnos a nosotras mismas, se trata de que vamos a elegir con conciencia cuál es la historia que queremos que sea verdad. Sincero invita a actuar como si la nueva creencia ya fuera cierta, no porque lo sea todavía, sino porque el cerebro tiende a confirmar aquello que sostenemos como real con suficiente conciencia. Pero hay algo más que quiero que lleves de esta parte y es algo que Wise dice con una claridad que pocas veces he visto. Crecer duele y ese dolor no es una señal de que algo esté mal, es una señal de que algo está cambiando. Cuando empiezas a cobrar lo que vales, vas a sentir incomodidad. Cuando pides un aumento, vas a sentir miedo. Me pasó hace poco. Cuando lanzas el proyecto, vas a sentir vértigo. Y lo sentí también al abrir este mismo podcast, de hecho. Eso no significa que no debas hacerlo, significa exactamente que sí debes hacerlo. Durante mucho tiempo después de que mi emprendimiento cayera, cargué la idea de que había fracasado, como si esa palabra definiera quién era yo. Lo que me sacó de ahí fue reescribir mi historia y lo que me contaba. Yo no fracasé, yo aprendí en carne propia y de la forma más dura posible. Todo lo que hoy comparto en este podcast, ese año duro no fue el final de mi historia con el dinero, fue el capítulo que finalmente aprendí a leer y que a veces uno se bloquea mucho porque siente que es muy difícil salir de ese hueco, pero cuando tú sales eres otra persona y tienes un nivel de conciencia diferente sobre diversos temas o aspectos. Y pues en mi caso terminé muy agradecida con la experiencia porque a mis 35 años siento que fue el momento en que caí en cuenta de muchas cosas y dije, menos mal fue en este momento. Reescribir la historia de lo que mereces no es un proceso de un día, pero empieza en un momento exacto, el momento en que tomas la decisión conscientemente de que la historia vieja ya no te sirve. Entonces me gustaría ahora en este punto que tomes la creencia más limitante que identificaste en la acción anterior, la que más te duele, la que más sienta que mueve algo en ti, y reescríbela, no como una afirmación vacía, sino como una versión de ti misma en la que ya estás trabajando. En lugar de no se me da el dinero, escribe estoy aprendiendo a relacionarme con el dinero desde el merecimiento. En lugar de no estoy lista o no sé en qué momento empezar, escribe estoy dando pasos aunque no me sienta lista. Ponla donde la veas, en tu nevera, en tu cuarto, en la puerta, y siempre léela en voz alta. Eso es exactamente lo que tiene que sentirse al principio. Y bueno, siento que este fue un episodio distinto porque estamos tocando como las fibras más internas sobre la relación con el dinero, porque a nosotros nos hablan mucho sobre la libertad financiera, sí, hablamos de hábitos, pero hay algo más arraigado en nosotros y son esas creencias, esa parte psicológica de la que se obvia y que puede partir de ahí nuestro cambio. Recuerden que ningún hábito financiero de los que ya hemos también hablado en episodios anteriores va a durar si por dentro sigues creyendo que no mereces lo que esos hábitos pueden traerte. Aquí quiero decirte 4 acciones concretas que puedes hacer esta semana. Si de pronto estás bloqueada, no sé por dónde empezar, puedes hacer lo siguiente. La primera es que vamos a hacer como una recopilación de lo que ya vimos. Vas a nombrar tu montaña y la vas a escribir en un papel. Todo lo que se escribe queda.
se repite en tu cerebro varias veces. Escribe en un papel la creencia que más te ha frenado con el dinero y con el éxito. No la vayas a adornar, escríbela exactamente lo que sale de ti, cómo vive en tu cabeza. Y nombrarla la hace real. Ya la empiezas a ver. Y lo que es real lo podemos trabajar. La segunda acción es que hagamos una cosa que nos dé miedo financiero. Hagamos solo una cosa. Por ejemplo, si en este momento tienes una tarjeta de crédito que has rechazado porque ya sabes que has comprado muchas cosas, pero no sabes realmente cómo están esta cifra y estos intereses, puedes sentarte a revisar el extracto detalladamente. También lo que puedes hacer es enviar una propuesta que de pronto has pospuesto. Puede ser decir en voz alta cuánto quieres ganar este año. Recuerden que el movimiento rompe el autosabotaje y la inacción lo alimenta. La tercera acción es cambia una frase. Identifica una cosa que te dices sobre el dinero regularmente y que te limita. Cámbiala, no por una frase perfecta, sino por una más honesta y más generosa contigo misma. Recuerda cuál es la historia que te estás contando. Es solo repetirlo todos los días y empieza a mover cosas, empieza a tener acción sobre esta área de tu vida. Y la acción número 4 es que celebra un logro financiero que hayas minimizado, algo que hiciste bien con tu dinero esta semana o este mes y que pasaste por algo. Pagaste a tiempo, ahorraste aunque fuera un poquito, dijiste que no a un gasto que no necesitabas. Eso cuenta, tu cerebro necesita evidencia de que eres alguien que puede. Por ejemplo, en mi caso me ha traído mucha satisfacción ver en mi presupuesto mes a mes unas casillas en amarillo que significa que ya se cerró la deuda. Entonces eso me anima a continuar y ya vamos bastante tiempo con esto y me ha funcionado muchísimo. Quiero que volvamos un momento a esa versión mía que estaba frente a los extractos bancarios sin saber por dónde empezar, en el que mi emprendimiento había fracasado, que no funcionó y un año que casi me quiebra. No fue que el miedo desapareciera de un día para otro, fue que aprendí a moverme aunque el miedo siguiera ahí. Y hoy ese aprendizaje sostiene cada episodio de este podcast. Lo hago de corazón y espero que a cada uno le llegue todo este aprendizaje y todo este conocimiento que he decidido aprender. Y eso exactamente es lo que quiero para ustedes hoy. No que el miedo se vaya, porque a veces está, y si vamos a esperar perfección hasta que se vaya, pues no vamos a avanzar. No de que de repente te sientas segura y merecedora de todo, sino que empieces a actuar un paso antes de estar lista, que empieces a cobrar un poco más de lo que te parece razonable, que empieces a decir sí a las oportunidades antes de que tu cabeza encuentre la razón para decir que no. Porque el merecimiento no llega esperando, llega actuando como si ya estuvieras. Recuerda que tú no tienes que ganarte el derecho a una vida mejor, solo tienes que decidir que ya es tuya y luego actuar en consecuencia. Si este episodio te tocó en algún lugar que no esperabas, cuéntamelo en los comentarios. Escríbeme cuál es esa montaña que decidiste nombrar hoy. No tienes que escalarla toda la vida, solo nómbrala. Eso ya es un acto de valentía enorme. Nos vemos en el siguiente episodio de Ángeles y Corbata y recuerda que siempre no se trata de merecer más, se trata de dejar de creer que mereces menos. ¡Chao!